Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto, la hora de la Ciudad de México, hora central. Y como lo hemos hecho a lo largo de 20 semanas ya, el viernes pasado logramos 100 transmisiones ininterrumpidas. Una gran labor, pero reitero, nada comparado con la labor que llevan a cabo los profesionales de la salud en esta época de pandemia. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco como siempre el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Chile, México. Veremos de qué otros países se van conectando a lo largo de esta transmisión. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza, es jefe de servicio de un hospital público o privado y requiere una de las pláticas con aspectos médicos legales que por supuesto da Medical Legal Center, con mucho gusto contáctenos al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto le facilitamos la plataforma para hacer una plática cerrada solamente con su grupo médico. También disponible, por supuesto, para agrupaciones médicas, colegios de profesionistas de cualquier especialidad en todo el país. Todos nuestros videos todas estas pláticas están grabadas y están disponibles para usted en YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben y aparecen cronológicamente todas nuestras pláticas que hemos generado hasta el día de hoy. El día de ayer fue lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández ha subido, sí, nuestra experta en contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido al Face de Medical Legal Center una cápsula especialmente diseñada para ustedes. Les recuerdo el programa de esta semana. Tenemos el día de mañana al maestro Eduardo Farías con la dignidad humana y la actual pandemia en el ámbito de la atención de los seres más vulnerables. ¿Qué pasa con esos grupos vulnerables? El jueves, no se lo pierdan, Irán Ibarra nos hablará de innovación personal. Él trabaja actualmente, es un emprendedor, varios proyectos, está en el proyecto Enlace del TEC de Monterrey, egresado del IPADE, es coach de vida y por supuesto autor de un par de libros. Y el viernes cerramos con el doctor Abel Jalife. Él hablará de la evolución del manejo de la fístula anal, punto de vista histórico. Les recuerdo que nos ayuden a compartir la información que ven en nuestras redes sociales, si les llega por WhatsApp o les llega por mail, ayúdennos a compartirlo con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Antes de presentar a nuestro invitado, les pido que me ayuden a todas las preguntas, solamente hay que analizarlas por el icono de preguntas y respuestas. De repente termino la sesión, veo el chat y me hacen preguntas por el chat, y entonces preguntas muy valiosas que no elaboro por esa circunstancia. Le pido que en el chat podemos platicar cualquier comentario, pero preguntas y respuestas solamente por el capítulo por el icono de preguntas y respuestas para poderlas elaborar. Para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar hoy al doctor José Robles Martínez. Él es médico especialista en medicina de urgencia, tiene una maestría en ética aplicada y bioética. Es miembro de la unidad de bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es docente de la maestría en ética y bioética en la Facultad de Derecho, de la especialidad en ética de las investigaciones en las facultades de filosofía y de la licenciatura en enfermería, también en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es integrante del grupo de investigación y educación en el Hospital General del IMSS en Querétaro, y él nos hablará de dilemas éticos en medicina de urgencias ante COVID-19. Doctor Robles, muy buenas noches, gracias por aceptar. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Agradecerte mucho la invitación, licenciado Ávila, y aquí listo para compartir esta pequeña charla. Doctor Robles, pues tenemos, como usted dice, como dice en la plática, son dilemas, porque de repente pensamos que lo correcto es hacer una cosa, pero nos enfrentamos con otra, y entonces es donde entra un choque del profesional de la salud, y más en temas de urgencia, ahora más todavía adicionado con este tema de COVID. Pues lo dejo con los mejores, con el mejor público, doctor Robles, que son los profesionales de la salud, y nos vemos usted y yo en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, muy amable.
Bueno, buenas noches. Agradecer a todos los que me escuchan y darles las gracias por la oportunidad de participar en este foro. Quiero mencionarles que trataré de establecer mi charla en tres aspectos. Primero, hablaré de antecedentes de medicina de urgencias y COVID-19. Hablaré de dilemas éticos en la medicina de urgencias ante COVID-19 y al final trataré de establecer unas reflexiones desde el punto de vista ético. Quiero permitir mencionar que no abordaré temas de tratamientos, ni de abordajes terapéuticos, ni diagnósticos, y quiero enfocarme básicamente a este tema de los dilemas éticos en la medicina de urgencias. Quiero para esto hacer mención de estos antecedentes de importancia en la medicina de urgencias, en donde es importante recalcar que estamos presentes ante una especialidad nueva. La medicina de urgencias surge en Estados Unidos debido a una regulación de todas estas atenciones en el ámbito sanitario, en las emergencias médicas, y es así que nace el Colegio Americano de Emergencias Médicas en 1968. Es sorprendente que después de este tiempo, hasta 1985, después del terremoto en nuestra Ciudad de México, pues empezamos a pensar que en México requeríamos el personal adecuado que afrontara a estas emergencias médicas. Actualmente contamos con un cuerpo colegiado, Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, registrado en diciembre de 1992 y actualmente constituido en enero del 93. La finalidad básicamente es certificar que el médico especialista en esta medicina de urgencias cuente con la preparación adecuada en conocimientos científicos y las destrezas médicas necesarias para garantizar a la población una atención de calidad en su práctica diaria. Entonces, tenemos ya 35 años prácticamente de esta especialidad, y sin embargo yo la sigo llamando joven, porque a comparación de algunas otras especialidades, como ginecobstetricia, como neurología, como traumatología y algunas más, pediatría por ejemplo, por eso hablo de ser nueva. Esta especialidad está basada en conocimientos y habilidades necesarios para la prevención, diagnóstico y manejo de enfermedades y lesiones agudas que de alguna manera afectan a pacientes en diferentes grupos etarios y que tienen un espectro completo de trastornos físicos conductuales no diferenciados. Es decir, nosotros como urgenciólogos vemos desde intoxicaciones, accidentes automovilísticos, lesiones politraumáticas, lesiones de tipo cardiovascular, hipertensión, diabetes descompensada, todo lo que de alguna manera agudiza y trata este descontrol de la homeostasis del cuerpo. Entonces, nuestra especialidad tiene una característica, es tiempo dependiente, es decir, dependemos mucho del tiempo y todos en urgencias tenemos un reloj pegado en la pared al cual tenemos que ver a cada rato y tenemos que aprender en qué momento podemos actuar. Y casi siempre nuestra actuación va sobre estas preguntas. ¿Quién, cuándo, cómo, por qué, dónde, a qué hora, en qué tiempo? ¿Por qué? Porque nuestro paciente que tenemos en la cama de urgencias puede en cualquier momento ser una bomba de tiempo. Es decir, tenemos que actuar en forma muy rápida y entonces empezar a actuar en forma preparada. Vemos una patología realmente multifactorial. En este proceso de aprendizaje, cuando termino yo la especialidad, empiezo a pensar que algo hace falta. Algo hace falta porque nuestra especialidad, por ahí se escucha que nosotros somos los que tenemos que revivir al paciente cueste lo que cueste. Pero en este proceso de atención médica tenemos ciertos problemas, que a veces no sabemos si lo que estamos haciendo sea bueno o sea malo. Esto es interesante porque nos lleva a pensar que entonces no necesariamente lo único que nos debe conformar es tener una preparación adecuada tecnocientífica vigilada por un adecuado consejo médico, sino que también tenemos que darnos a un espacio de reflexión. Voy a hacer un paréntesis y ahora hablaré de COVID-19, SARS-CoV-2 o coronavirus, una enfermedad infecciosa que proviene de la familia de los coronavirus y que puede producir cuadros clínicos que van desde un simple resfriado común hasta casos más graves, como casos de neumonías asociadas al virus del síndrome respiratorio agudo grave. Esto se origina en diciembre del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China. Esto aflora un desequilibrio real entre la demanda de atención y la capacidad de respuesta, quizás propia
de esta entidad donde nace. Esta enfermedad con alta morbimortalidad en enfermedades cardiovasculares, en diabetes, en neumopatías y padecimientos oncológicos y población geriátrica. Entonces, viene siendo de una epidemia convertirse en una pandemia. Esto es interesante porque les acabé de mencionar que medicina de urgencias nace cuando existe un sismo del 85. Ahora que estamos a 35 años de nuestra especialidad, nos enfrentamos con algo también desconocido. ¿Cuál es la problemática o alguna de las problemáticas que yo veo sobre esta presencia de COVID-19? Es una enfermedad infecciosa desconocida en su comportamiento. La especialidad relativamente nueva y una enfermedad desconocida. Dos cosas muy importantes. La falta de fortalecimiento también de los servicios sanitarios ante la pandemia. La presencia de grupos vulnerables, enfermedad, pobreza, vejez, ausencia de seguridad social y todos los puntos que quisiéramos agregar. Desconocimiento por un lado o un cegamiento para reconocer dilemas éticos surgidos por la enfermedad y cómo los vamos a resolver, sobre todo en una especialidad tiempo dependiente. Confusión e incertidumbre de la población ante los efectos de la pandemia. Falta de tratamientos específicos para la enfermedad, ausencia de vacunas, problemas económicos, políticos, sociales, colectivos, una gran psicosis. Esto nos lleva a tener grandes problemas asistenciales. Realmente no estábamos preparados, los médicos urgenciólogos, para enfrentar esta problemática de infectocontagiosidad. Cuando yo termino la especialidad de medicina de urgencias, empiezo a pensar que debería hacer algo y agradezco a la doctora Hilda Romero Cepeda que me hace la invitación a participar en la maestría. Quiero presentarles mi trabajo de investigación de la maestría en bioética y ética aplicada, en donde me dediqué a buscar dilemas éticos en la práctica de la medicina de urgencias en el Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano de Seguro Social en junio y diciembre del 2018. Fue un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo y con perspectiva ética, en donde se incluyen 35 médicos que estaban asignados en la base de datos de nuestro personal delegacional de este hospital. Aplicamos un instrumento y constructo que incluye variables sociodemográficas y además de 15 ítems validados y modificados de acuerdo a ciertas recomendaciones de profesionalistas en el ramo de la bioética. El objetivo es identificar los diferentes dilemas éticos en la práctica asistencial de la medicina de urgencias en este nosocomio. Como objetivos específicos, aparte de las variables sociodemográficas, era identificar los diferentes dilemas éticos en la práctica asistencial durante el diagnóstico, procedimiento terapéutico, y incluimos tratamiento fútil, orden de no reanimar, ausencia o presencia de voluntad anticipada, ahora llamadas directrices anticipadas, ausencia de consentimiento informado entre algunos otros. Identificar el uso de principios y el principio ético involucrado. Autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia. Identificar las diferentes metodologías utilizadas para resolver estos dilemas éticos por parte del personal de salud involucrado, principalmente principialismo, utilitarismo, casuística o hermenéutica. Es interesante que en este estudio de investigación nuestros resultados fueron los siguientes. Hubo una equidad, en realidad, en los entrevistados. Hubo realmente grupos etarios que nos están demostrando que existe una gran experiencia asistencial en el ramo de la medicina de urgencias. Vean la edad de 31 a 50 años. Antigüedad laboral también oscilaba entre 25 a 20 años, más o menos. Entonces, aseguramos que los médicos estaban completamente con una adecuada preparación tecnocientífica. Cuando empezamos a revisar los dilemas éticos, esto fue lo que aborda nuestra investigación. Hicimos varios ítems donde hacíamos las preguntas de frecuentemente, a veces, pocas veces o nunca. En frecuentemente llama la atención que ocupa un lugar importante la ausencia de voluntades anticipadas o directrices anticipadas. Posterior a esto, también ocupa un lugar importante el tratamiento fútil, después la ausencia de la negación de transfusión, después la orden de no reanimar y finalmente la ausencia de consentimiento informado. Esto nos deja ver entonces que en medicina de urgencias sí existen ciertos dilemas que a veces no queremos ver, justificando que nuestra especialidad es tiempo dependiente y que quizás nos podemos detener a un espacio de reflexión
para entender qué es lo que estamos haciendo con nuestro paciente. Dentro de los principios éticos involucrados, destaca mucho por las características propias de la enfermedad, la autonomía. Eso es interesante porque en este concepto nos deja ver que en muchas de las ocasiones no tomamos en cuenta lo que realmente nuestro paciente nos quiere decir o lo que realmente fueron sus decisiones previas. En la metodología, por la experiencia que los médicos nos abonan, nos salta esta gráfica en donde ellos utilizan el principialismo como metodología para deliberar sus dilemas éticos que se enfrentan en su consulta. Entonces, como conclusiones, establecemos que la ausencia de voluntades anticipadas o directrices anticipadas ocupa un lugar importante en la presencia de estos dilemas éticos, seguidos del tratamiento fútil y la obstinación terapéutica. En relación al principio ético involucrado, ya lo mencionaba, la autonomía ocupa un lugar importante y también encontramos que existe jerarquización de principios en cuanto a la beneficencia y no maleficencia. En el principio de justicia se concluye que a veces este principio es justo para el área hospitalaria o el médico, pero no siempre para el paciente. Y finalmente, la metodología versa en la corriente principialista. Me di la libertad de ofrecerles este tema de investigación porque en algún momento hablo de dilemas éticos antes de la pandemia y después durante la pandemia. También pongo esta imagen de la doctora Kuznetsova, en donde habla y hace esta aseveración de la tormenta perfecta. En este caso es precisamente la pandemia que hoy nos ocupa. La doctora Kuznetsova, jefa del Servicio de Bioética del Hospital Ángeles de Puebla y fundadora del Observatorio Mexicano de Bioética, hace esta aseveración. Se me hace muy interesante porque pareciera ser que necesitamos una catástrofe para empezar a retomar estos problemas bioéticos. Empezamos en un proceso de preparación seguido de recomendaciones internacionales, establecemos algoritmos internos en las instituciones, empezamos a trabajar en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias para hacer protocolos ante una enfermedad desconocida. Establecemos protocolos de actuación como una clasificación de triage, un test respiratorio, para empezar a delimitar este proceso que se nos pudiera salir de las manos. Indudablemente, la sociedad civil hace lo propio, empezamos a tener información que a veces se convierte en cierta desinformación o a veces también contribuye al pánico o al temor. Eso es interesante porque como fenómenos colaterales, que lo voy a mencionar más adelante, tenemos los resultados que también se hacen presentes en medicina de urgencias. Y encontramos estos escenarios. Ciudades fantasmas, escuelas fantasmas, genera una gran psicosis a nivel internacional, a nivel estatal, la dolencia de los pacientes fallecidos. Indudablemente, esto arrastra también la agresividad al personal sanitario. Entonces, se convierte en una catástrofe completa todos los padecimientos que nosotros vivimos en los servicios de urgencias, desde psicosis, de problemas autolíticos, intoxicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero poner esta escala, que es la escala de SOFA, que esta escala nos permite describir la secuencia de complicaciones orgánicas y que podría en algún momento discriminar entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Pero teníamos que prepararnos de alguna manera. Teníamos que saber qué pacientes nos estaban complicando, cuáles teníamos que atender primero y cuáles podrían esperar. Clasificar con un triage de alguna manera para optimizar los recursos a los que nos estamos enfrentando en medicina de urgencias. Estos son algunos dilemas éticos en medicina de urgencias. Realmente el tiempo no me alcanzaría para establecer todos y cada uno de ellos en sus particularidades de cada uno de ellos también. Entonces puse estos 4. Puse primero los derivados de la austeridad propia de la operación de las unidades médicas, con la evidente carencia de insumos materiales, recursos humanos, equipos de protección personal y de infraestructura. Como lo había mencionado, somos muy pocos urgenciólogos y lo vemos ahorita, por ejemplo, en la gráfica que les acabé de pasar, 35 urgenciólogos para la ciudad de Querétaro, es nada. 35 urgenciólogos para tener hospitalizados 200 pacientes, de los cuales por lo menos 50 tienen un cierto grado de
grave en su enfermedad y la evolución de esta, entonces estamos hablando de todavía esos médicos tener que atender otro grupo de enfermedades de comorbilidad, infarto del miocardio, diabetes descompensada, insuficiencia renal agudizada, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de aquí derivan ciertos dilemas éticos en la atención médica. Los resultantes también de la acción de conocimientos de protocolos tecnocientíficos en el manejo en urgencias ante esta pandemia y su adecuada aplicación. Estamos estableciendo protocolos en forma muy rápida ante una enfermedad que conocemos muy poco y entonces empezamos a experimentar tratando enfermedades que a lo mejor pudieran ser de origen bacteriano como si fueran de origen viral. Y entonces empezamos a echar una gama de protocolos asistenciales con la finalidad de frenar un poquito el proceso natural de esta enfermedad. Los procedentes de la difícil toma de decisiones ante el colapso de los servicios asistenciales. Hablamos de justicia distributiva, que tanto es justo para la población estar en una resiliencia social, estar en un confinamiento social y que tanto estos pacientes que pudieran llegar al hospital pudieran ser beneficiados contra una ausencia de material quizás o con una beneficencia de material obtenido de otro paciente que se juzga que ya no debe utilizarlo por un tratamiento de futilidad. También, y finalmente voy a hablar de esto, que hace más evidente los resultados anteriores derivados de la práctica media asistencial en sus conceptos de ausencia de voluntades anticipadas y directrices anticipadas. La obstinación terapéutica que esto genera también, la ausencia de consentimiento informado y tratamientos futiles. Entonces, en la priorización de nuestros actuares médicos en nuestra especialidad, tenemos sí que ver estos documentos que son importantes y al cual voy a hacer énfasis precisamente al de directrices anticipadas. Bueno, ¿por qué nos conviene tener un documento de directrices anticipadas? Conocer objetivos, preferencia de cuidados y tratamientos de nuestros pacientes nos ayudaría evidentemente a tomar decisiones muy rápidas y ajustadas a la voluntad de las personas atendidas con una reducción real de conflictos éticos de los profesionales. Recordemos que estamos ante unos recursos limitados en donde nosotros nos podemos ver ante un dilema, ante la escasez de recursos. Por otro lado, en pacientes que acuden a los servicios de urgencias, a veces sin representación de un familiar, está apoyando más a la toma de decisiones en el profesional experto. Y lo pongo experto entrecomillado porque, como les acabé de mencionar, nuestra especialidad es nueva y estamos ante una enfermedad nueva y estamos estableciendo protocolos y estamos en espera de un tratamiento efectivo para esta enfermedad infectocontagiosa. Empieza a generarse entonces un conflicto entre profesionales por intentar garantizar esta libertad de elección y decisión de las personas atendidas. El compartir los deseos y las preferencias de las personas con sus familiares, haciéndolos partícipes del proceso de toma de decisiones, puede ayudarnos a disminuir el dolor y sufrimiento que provoca la situación de incertidumbre pronóstica de esta patología. Entonces, son puntos interesantes que no es la panacea, me queda claro las directrices anticipadas, pero pueden contribuir a nuestra especialidad para por lo menos disminuir la presencia de este gran dilema ético que arroja la ausencia de directrices anticipadas. La inclusión, por ejemplo, de directrices anticipadas en pacientes afectados por COVID-19 tendría un gran impacto, disminuyendo procedimientos invasivos o tratamientos potencialmente inapropiados, especialmente en aquellos pacientes que tengan una baja probabilidad en recuperación de su calidad de vida. Entonces, el conocimiento previo de los deseos de los afectados para disminuir la probabilidad de transmisión del virus SARS-CoV-2, por ejemplo, en maniobras de RCP. Personal de la salud, en este concepto de prolongar la vida, de establecer medidas heroicas para recuperar la salud del paciente en parada cardiorrespiratoria, muchas de las veces es personal sanitario que se ha infectado desde procesos por ausencia de equipo de protección,
hasta por formas no precisas para utilizar el equipo de protección. Entonces, eso nos podría reducir este proceso de infectocontagiosidad. Conociendo los valores y preferencias de las personas puede ayudar a reducir el número de traslados, de internamientos y de muertes a nivel hospitalario. Pues quizás algunos de estos pacientes, al conocer el pronóstico de la enfermedad, decidieran fallecer en su domicilio. Es sorprendente ver cuánta cantidad de personas con alta mortalidad, con un pronóstico no muy bueno, un pronóstico malo a corto plazo, pudiera tomar la decisión libremente de tener una muerte en su domicilio, ¿no? Una muerte acompañado con sus familiares, que para él pudiera ser una muerte digna. Sin embargo, aquí tendríamos que trabajar también, evidentemente, en mejorar nuestros servicios de cuidados paliativos para que este paciente tenga toda la asistencia sanitaria, incluso a nivel de su domicilio, si él decide no acudir a nivel hospitalario. Una guía bioética muy cuestionada en un ámbito, no sé si social, político o económico, fue la guía de bioética para asignación de recursos limitados en medicina crítica en situaciones de emergencia. Los puntos interesantes, en resumen, que resalta esta guía, es la planeación frente a la incertidumbre. Es el respeto por las personas y la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Establecer estándares de cuidado ante contingencias y las crisis epidemiológicas. Innovación e investigación en salud para la producción oportuna de insumos requeridos. Y la solidaridad y concertación de acciones de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, creo que es una guía que nos sirve para poder tomar decisiones, una guía que nos puede ayudar a romper un poquito con los dilemas éticos a los que nos podemos enfrentar como urgenciólogos en las salas de emergencias médicas, en donde lo importante es la toma de decisiones en virtud de un adecuado actuar médico, ya sea desde el punto de vista diagnóstico, procedimientos terapéuticos y la conducta final de la cura de la enfermedad. Evidentemente, repito otra vez, los daños colaterales en medicina de urgencias son muchos, pero aquí plasmo solamente algunos, los cuales les haré saber. Por ejemplo, pacientes con patologías agudas y graves pueden no consultar por sintomatología importante, incluso vital, por miedo o por la dificultad actual para llegar al sistema de salud. Entonces aquí estaríamos hablando de dilemas éticos entre beneficencia y no maleficencia. Efectos colaterales derivados del aislamiento y la cuarentena, debiendo y especial atención principalmente a la violencia intrafamiliar, el estrés psicológico y el abandono de actitudes saludables. La pregunta sería, ¿hasta qué punto estaríamos vulnerando el principio de no maleficencia por una cuestión de salud pública? ¿Sí? Muchos pacientes y muchos de nosotros estamos viviendo una psicosis social que realmente el miedo está afectando todo nuestro proceso biopsicosocial. Tampoco se nos debe olvidar el duelo que implica la presencia de familiares de los fallecidos, la muerte, muchas veces no esperada, en situaciones desconocidas. Durante los ingresos de los pacientes no se puede ver al paciente ni puede acompañarlos en sus últimas horas, vulnerando así el principio de autonomía del paciente. También así, el principio de justicia por asignación de recursos. La beneficencia y la autonomía realmente se ven afectadas al solicitar, por ejemplo, las pruebas de PCR, solo en aquellos pacientes que presenten sintomatología, cuando somos conocedores de que la gran mayoría de los infectados cursan en algún momento con un periodo asintomático. ¿No nos surgiría realmente el conflicto ético de ampliar nuestras solicitudes? Esa sería la pregunta. En los casos graves, en pacientes frágiles, valoramos el traslado al hospital con todo lo que esto implicaría para la familia, para la institución. Seguimos trabajando mayoritariamente en casos posibles, sin test realizados y manteniendo a los pacientes en confinamiento o en aislamiento, incluso
sin una supervisión sanitaria. En la práctica clínica diaria, todo esto podría vulnerar los principios bioéticos de no maleficencia, encarnizamiento terapéutico y de justicia, repartir recursos en una forma equitativa, ¿sí? Entonces, estos son algunos daños colaterales de los muchos que pudiéramos encontrar en la práctica asistencial de la medicina de urgencias. Finalmente, quiero establecer este grupo de reflexiones que me hacen pensar en la medicina de urgencias ante la enseñanza que nos deja y nos va a dejar esta pandemia. Estamos ante una enfermedad con características propias que serán seguramente trascendentales, la afección a nivel individual, para alcanzar la afección a nivel familiar y social, con cambios evidentemente en los paradigmas de la medicina de urgencias. Debemos cambiar ese cegamiento de que no existen dilemas éticos trascendentales ante esta pandemia. Salvo los pacientes que fallecen en su domicilio, seguramente todos los demás, pacientes sospechosos infectados de COVID-19, van a pasar en algún momento de su evolución, o quizás en varios momentos, en el servicio de urgencias. Entonces, urge establecer una adecuada preparación en bioética, además de la adecuada preparación de protocolos tecnocientíficos en medicina de urgencias. Dilemas éticos en relación con justicia, dilemas para distribuir recursos, atacar los dilemas de beneficencia, dilema al proporcionar o no pruebas diagnósticas, discontinuidad asistencial en pacientes crónicos, no maleficencia, dilema en el encarnecimiento terapéutico o empleo de tratamientos futiles, autonomía, afectación de capacidad de decidir libremente. Dejar a un lado quizás el paternalismo médico y escuchar las propuestas o los objetivos o las preferencias del paciente. Y el ámbito de la confidencialidad. Estamos ante un boom de la tecnología y por lo tanto también un riesgo en la ruptura de la confidencialidad. Se pone una vez más de manifiesto lo difícil y comprometida tarea que tenemos al priorizar la asistencia sanitaria, dando lugar a situaciones altamente conflictivas desde una perspectiva ética. Hay que establecer prioridades entre una compleja gama de opciones con poco tiempo, poco recurso, desde el punto de vista material y humano. Y sin una planificación previa es un reto que tenemos que vencer en medicina de urgencias. Vivimos todavía en la incertidumbre de nuevas enfermedades infectocontagiosas en contextos futuros, lo cual evidentemente nos exige la revisión y la adecuación de protocolos y guías de actuación, no solamente desde el punto de vista tecnocientífico, sino también desde el punto de vista bioético. Evidentemente, la gran inclusión de estas directrices anticipadas, versadas en el expediente asistencial en el contexto de la urgencia médica y la emergencia, sería algo formidable para disminuir estos dilemas éticos. Y debemos hacer un espacio de reflexión que nos garantice el respeto al principio de la autonomía de nuestros pacientes en relación con la salud y atención al final de la vida. Esa es mi presentación. Les dejo esta imagen en donde habla que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra propia ignorancia, que lo dice Sócrates. Muchas gracias. Doctor Robles, muy excelente presentación, muchas gracias. Yo veo, doctor, bueno, nos ayuda a dejar de compartir la pantalla para poder platicar nosotros. Doctor, un gran reto en los servicios de urgencias, y siempre lo hemos tenido, hoy más, y particularmente el tema de información que tiene el paciente, pues tenemos que escucharlo, ¿no? Y ciertamente con el tema del proteccionismo, el paternalismo, que sabemos que es un derecho humano, la protección del derecho a la salud, llegamos e inmediatamente hacemos todo lo que en nuestras manos tenemos para proteger la salud, restaurar la vida, y a veces sin escucharlo. Tenemos muchas preguntas, doctor Robles. A ver, tenemos una, dice el doctor Lagarde. Dice, ha surgido un revanchismo entre los médicos COVID contra los interconsultantes que entran a COVID por interconsulta. Denota falta de ética al dejar de hacer cosas que normalmente harían sin problema, con tal de exponer a los que no están en la primera línea. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, primeramente, muy buena pregunta.
Pienso que esta situación que nos está llevando a tener este egoísmo en cuanto a las consistencias de nuestros abordajes terapéuticos individuales, nos puede llevar a tener errores garrafales. Por un lado, nosotros como médicos asistenciales estamos preparados como médicos en forma general para atender cualquier problema de infectocontagiosidad. Aquí existen varios problemas. Uno, la ausencia de equipos de protección personal para los trabajadores. Eso es algo muy importante porque de alguna manera no es lo mismo trabajar con la seguridad de que no te vas a contagiar a trabajar con la incertidumbre de que puedes contagiarte. Indudablemente, la preparación tecnocientífica de especialidades como medicina interna, como los médicos de cuidados intensivos, los médicos urgenciólogos, tenemos una afinidad por estos padecimientos que ponen en peligro la vida. Evidentemente, un dermatólogo no podría hacerlo ni tendría la preparación. Yo creo que ahí hablaría un poquito de tener el conocimiento de nuestras autoridades directivas para poder saber qué tipo de especialidad sí podría tener la competencia adecuada para manejar este tipo de pacientes, sobre todo porque no hablamos de pacientes en un padecimiento que pueda ser leve, pues hablo de los padecimientos graves. Excelente, doctor Robles. El doctor Mañaro nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre las guías de atención, las guías del CENETEC, las guías que nos dicen cómo atender un determinado, bueno, que nos orientan sobre cómo tener un determinado padecimiento? Bueno, creo que todas estas guías que yo lo mencionaba, nos dimos a la tarea de realizar, son guías y protocolos de actuación. Protocolos que no son receta de cocina, evidentemente, pero que han pasado ya un proceso de investigación y que nos los ponen a nosotros como médicos asistenciales para poder darnos una idea de cómo tenemos que abordar un paciente. Y yo considero que las guías deben de tomarse en cuenta, pero no tomarse como una receta tácita para resolución de un paciente desde el punto de vista tecnocientífico. Bueno, hay una pregunta del doctor Mainero, dice, en caso de urgencia, un escenario tiene dos enfermos, dos pacientes, uno de 35, otro de 75 años. ¿A cuál atendería primero? Dependerá de cada caso, seguramente. Es correcto, ¿no? Es correcto. Hay algo que debemos de hablar, que es de la casuística, el caso específico, la situación especial del paciente, nos lleva a decidir una opción terapéutica. Y por eso quizás algún problema hubo cuando empezó a instalarse el triage, que se hablaba de un sistema de violación ante la atención sanitaria y la seguridad social, la seguridad de la salud, pero considero que el contexto debe de ser individualizado, saber de qué paciente se trata y evidentemente saber qué recursos cuento. Dice, nos pregunta el doctor Ulloa, el estrés en época de pandemia, en esta pandemia, ¿disminuye el sistema inmunológico? Evidentemente, tenemos toda una máquina corpórea que nos regula de alguna manera nuestras secreciones de tipo celular. Entonces, considero también que es un factor muy importante que nosotros como médicos asistenciales y la población en general, por eso en algún momento yo lo decía, quizás parte de lo que ha contribuido a la agresividad de esta enfermedad ha sido también la psicosis tremenda que hemos tenido, ¿no? Estamos con miedo, estamos con temor y eso genera un conflicto a nivel orgánico. Muy bien, Marta Aces, ella es psicóloga y nos pregunta, por cierto, le mando un fuerte saludo. Dice, ¿en qué momento presenta el documento de voluntad anticipada y a quién para que surta efecto? Bueno, yo lo cambio, si se fijaron en el final de mis presentaciones, como directrices anticipadas, porque considero sobre todo un documento que puede presentarse como una arma legal, como un contrato de respetar las voluntades del paciente en el ámbito del expediente electrónico. Evidentemente, la tecnología que tenemos cada vez es mejor y podemos intercambiar este documento y pudiera incluirse en el expediente electrónico para no esperar a todo este complejo trámite burocrático, incluso notarial, que tendría que pagar el paciente, ¿no? Por eso una directriz anticipada sería más efectiva en el expediente electrónico. Hablo de las instituciones. La doctora Hilda Romero, a quien nos conocimos a través de la doctora Hilda. Sí, muchas gracias.
estoy infinitamente agradecido porque no le falla a la doctora Hilda, increíble, la verdad que le tengo un gran reconocimiento especialmente. Nos pregunta, ¿cuáles son las propuestas para documentar la voluntad anticipada de los pacientes y qué facilidad tendrían en medicina de urgencias para el acceso a los mismos? Bueno, primero, muchas gracias. Excelente pregunta, doctora Isla. Como siempre me pone a batallar en las respuestas. Porque pues aquí dependemos de muchas situaciones. El primero es romper ese trámite burocrático institucional. En todas las instituciones hablo, evidentemente. Mejorar las tecnologías de la información para que nos pudieran llegar. Y finalmente, creo yo que aquí tenemos que hacer una concientización, una difusión muy de cerca de nuestros pacientes, que conozcan que existe este procedimiento, así como en algún momento enseñamos el consentimiento informado, que también conozcan que existe una directriz anticipada, que ellos pudieran expresar ante su médico tratante y que esto pudiera empezar a generar, a lo mejor desde el punto de vista institucional, un boom y empezar a crecer. Sé que esto no va a ser tarea fácil y por eso pues mi pregunta va en esto, que son muchos factores, doctora Elida. Excelente. Nos pregunta la doctora Zamudio, ¿podría ser demandado un hospital por el aislamiento del paciente, ya que la familia no ve al paciente y si termina sin vida, qué evidencia puede demostrar el hospital, ya que se han dado casos y consideramos que los pacientes se deprimen terriblemente y sin ver sus familiares más? Sí, considero que estos son situaciones médico-legales y bueno, de alguna manera nosotros como médicos no estamos preparados, si en bioética no estamos preparados, no se diga en cuestiones médico-legales. Pero yo que no se trata de pelear con las instituciones ni con los grupos de salud. Lo que se trata es de regresar a esa relación médico-paciente, a poder tener toda la confiabilidad y toda la información necesaria. Yo creo que lo que les falta a nuestros pacientes es información. No tienen una información adecuada, por lo tanto, pues termina en ser un conflicto que finalmente fue asistencial en un conflicto jurídico. Excelente. Yo quiero hacer un reconocimiento en esta siguiente pregunta, doctor. Más, voy a hacer un comentario, un reconocimiento al valor de las personas que estamos para apoyar. Les comentaba que teníamos 100 transmisiones simultáneas y es una aportación que hacemos a la comunidad médica. Ahorita la doctora Pichardo dice, excelente información, me gustaría saber cómo se puede manejar la pérdida de 3 integrantes de una familia y 4 más infectados ahora, de qué manera se les puede apoyar. Y quien contesta es Marta Aces. Marta Aces, les comentaba, es una psicóloga terapeuta que hemos tenido aquí de invitada e inmediatamente se pone a las órdenes para poder apoyar a esa familia. Y bueno, habla del valor humano que tienen nuestros invitados, las personas que se conectan a este webinario. Y con mucho gusto, Margarita Pichardo, yo le voy a pasar los datos de Marta Aces y es parte de la aportación que hacemos todos cada día. Muchas gracias, Marta, te felicito. Habla de tu gran valor, valor en todos los sentidos. Nos dice también, nos pregunta, ¿existe alguna base legal donde se estipule que un paciente puede negarse a ser intubado? ¿Intubado? Ok. ¿No? Las directrices Sí, anticipadas. las directrices anticipadas nos pueden servir para establecer este respeto de decisión anticipado de nuestro paciente. Entonces, la directriz anticipada pudiera servir como nuestro documento que se llama consentimiento informado, ¿no? Pues es un documento legal que entraría a formar parte de nuestro expediente. Excelente. Dice Diana Laura Ruiz, hablando de dilemas éticos, hemos tenido el dilema en que pacientes entran al área COVID con un consentimiento donde autoriza la intubación, RCP, etcétera, pero al momento de estar en la unidad y ver el desenlace, algunos otros pacientes se arrepienten. Y lo peor es que los familiares siguen insistiendo en querer la intubación. En dado caso, ¿qué voluntad se respeta? Si el paciente, bueno, al principio la quería, pero ya al estar ahí dice, no, ya es mejor no. Y una vez estando inconsciente el paciente, ¿se sigue respetando su voluntad verbal, la que dejó por escrito antes de entrar, o se respeta la de los familiares? No, considero que lo importante es la decisión del paciente. Mientras el paciente esté consciente y si él se arrepiente un segundo antes de tomar la decisión, siempre y cuando tenga dos facultades, no haya afectación orgánica, creo que lo más adecuado es respetar la decisión que el paciente tome. Eso le da el derecho a la autonomía.
La doctora Corona, nos hace falta mucho conocimiento en cuestiones de la bioética. Creo que no tenemos la infraestructura, pero sobre todo la preparación para el manejo. A veces los pacientes fallecen sin poder hacer nosotros algo, tratar sus síntomas y las cuestiones psicológicas, muy importante el acompañamiento. Hay que trabajar mucho ante lo que nos está enseñando la pandemia. Felicidades por la plática. La doctora Teodula, excelente ponencia. En este tiempo de COVID, ¿qué opina acerca de la violación de los derechos de los médicos y de los pacientes? ¿Dónde se están violando o no se están violando los derechos de los médicos o de los pacientes? ¿Usted considera que se da este caso o no se da? Sí, considero que esa pregunta es interesante porque nos lleva a ver que derivado de la relación o la fractura de la relación médico-paciente, entonces empezamos con esos problemas de peleas, ¿no? ¿Cuál es tu derecho? ¿Cuál es mi derecho? ¿No? Entonces, creo yo que deberíamos tener un acto de civilidad, darle también la importancia que merece al paciente, dejar de tratar de hacer el paternalismo que nos ha caracterizado todavía y dejarle que tome sus decisiones. Creo yo que secundario a este dato de violencia entre el área médica y el área de los pacientes, es resultado de la psicosis que estamos viviendo. La doctora María, ¿cómo enfrenta la escasez de equipo de protección en su hospital? Híjole, lo enfrento con mucho valor. Porque esta pregunta que nos hacen es el mayor Sí, tema que han tenido los médicos al principio de la claro, pandemia. ¿Sí me entiende? Dice, por una parte, pues el riesgo o sea, yo estoy creado para salvar vidas y hago mi chamba, pero por otro lado también tengo el riesgo importante de contagiarme y les ha pasado a muchos médicos. Entonces, yo creo de todos los dilemas, yo creo que es el más importante ahora. claro que sí, por eso lo puse por ahí en primer lugar, porque hasta la actualidad seguimos teniendo un problema. El problema no se ha terminado de la escasez de equipos de protección personal. De ahí han derivado muchos dilemas en atención médica. Incluso el médico puede decir, si no me das institución el equipo de protección personal, pues igual puedo no atender al paciente. Creo yo que esta enseñanza nos ha dejado claramente que los sistemas de salud no están preparados, no están equipados, no tenemos todo el personal humano necesario y además, por si fuera poco, la preparación en bioética no la tenemos. La doctora Juárez dice, la atención del paciente con COVID, la urgencia prioritaria, dice, la urgencia prioritaria es protegerse uno mismo como individuo, pero si debemos de ver lo ético, es difícil por lo legal posteriormente, entonces reitera que es un tema pues es uno de los principales dilemas. Dice la doctora Emma Leiva, a pesar de que en Querétaro se ha presentado muy mesurada la contagiosidad, en su visión y experiencia, ¿qué abordaje propone ante la mutante de D164G ya identificado en el extranjero, pero con mayor agresividad ante personal de urgencias e intensivismo? Híjole, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y lo que nos ha enseñado es hacer investigación. Hacer investigación y establecer protocolos que sean aprobados y que no estemos tratando de tratar un padecimiento cuando no estamos seguros de cómo hacerlo. Creo yo que las guías que tenemos son suficientes para el abordaje terapéutico y que haciendo investigación nos van a dar pauta para una mejora en la calidad de atención. El doctor Salgado, ¿tiene conocimiento si ya están instalados los comités de bioética en la mayoría de los hospitales? Se está trabajando en ese aspecto de preparar a todos los comités de bioética. Sin embargo, no se ha logrado romper con esa necesidad de a veces creer que el hospital únicamente lo cumple como requisito. Un comité de bioética tiene muchas funciones, evidentemente. El doctor Pablo Martínez hace una muy buena pregunta. Dice, ¿cómo se trabajaría esta psicosis social que está generando la pandemia? ¿Qué es lo que recomendaría? Y bueno, yo entiendo que todos los hospitales deberían de tener una asistencia de tipo psicológica para pacientes y para médicos. Sin embargo, bueno, al menos no conozco, no sé si realmente los pacientes acuden, qué tan eficiente es, o si los propios médicos acuden y qué tan eficiente es, y si realmente está a disposición todo el tiempo. Creo que esa pregunta es igual que todas interesante porque nos deja ver que hay una área de oportunidad muy importante para la psicología. Realmente, por lo menos en el área que yo tengo, hay 2 psicólogos que jamás se darían abasto para el gran problema de psicosis que tenemos.
No existe un grupo académico fuerte, hasta donde yo sé, aquí en Querétaro, que nos pueda proyectar un espacio amplio para poder dar estas terapias. Yo insisto, la psicosis nos está dañando más que la propia enfermedad. Exacto, dice Martín Vasconcelos, respecto a los pacientes ingresados por COVID, los familiares que tuvieron contacto con él y las determinaciones gubernamentales, etcétera, ¿cómo establecer a 5 meses de su aparición un adecuado protocolo para contener esos casos? Ya que mientras unos se enfrentan a estos casos, otros lo están padeciendo, otros sin saber si están contagiados. ¿Dónde se puede determinar la verdadera importancia de esta pandemia? Pregunta. Hijo, yo creo que la respuesta es, tenemos que aprender a convivir con COVID-19, tenemos que extremar todas las precauciones necesarias y tenemos que hacer un llamado a nuestras autoridades para empezar a trabajar sobre grupos vulnerables primero, y los que tenemos el espacio de no ser vulnerables, vamos a hablarlo así, trabajar desde el punto de vista de una adecuada conducta social. El doctor Aragón, ¿el documento de voluntad anticipada es válido en toda la República? No, no precisamente estábamos revisando las ciudades en donde está aprobada, por ejemplo, una parte de Ciudad de México, estamos hablando de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí. En Querétaro lo tenemos detenido en sesión de cabildo. Se está trabajando para poder volver a hacer una recuperación de este documento y ver si se autoriza en cabildo, pues. Exacto, dice, México requerimos crear un sistema médico de urgencias homologado que regule el funcionamiento integral basado en guías clínicas, protocolos, normatividades, bioética y por supuesto en materia legislativa. La doctora Rosa Carmen del Juárez preguntó si el médico estuvo contagiado y se repone, ¿es propio regresar al área de batalla ya que su ética se lo indica? ¿O usted qué opina? Considero que de acuerdo a los principios bioéticos o los principios de ética asistencial de cada médico, tiene la libertad de hacerlo. Yo regresaría perfectamente a mi trinchera después de estar recuperado. Doctor Mario Flores, las carencias dentro de los hospitales se han visto magnificadas ante esta pandemia. Desgraciadamente, los responsables directos de cubrir estas carencias se niegan a verlos, por lo que no se resuelven. ¿Cómo lograr que se dé apoyo psicológico a todo el personal de primera línea? Debemos de ser gestores nosotros propios de las necesidades. Nosotros tenemos que levantar la voz y decir que necesitamos asistencia psicológica. Si no lo hacemos, a las autoridades realmente institucionales poco les interesa la contratación de esta área importante de asistencia y de recuperación de esta psicosis. El doctor Chávez, el SARS-CoV-2 es un exoma, no es un virus propiamente dicho, ya que solo es un RNA, dice. El doctor Jesús Capiz, ¿cuál considera usted que sea el futuro de la pandemia? ¿Cree que surjan nuevos virus mutados? Sí, realmente no conocemos hasta ahorita todo el comportamiento de este virus, pero lo que sí sabemos es que seguramente va a existir mutación, seguramente. Muy bien, le manda saludos y felicita al doctor Clemente Barrera, también a mí, muchas gracias. Muchas gracias. Marta Ace dice, ofrece compartir sus protocolos con usted, y entonces yo con mucho gusto los pongo en contacto. Y bueno, pues Arturo Chávez dice que mañana está el doctor Gatell en San Luis Potosí, donde él está, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo la conferencia de prensa. Doctor, increíble, muchísimas gracias, un tema hoy en día indispensable para todo profesional de la salud. Doctor, ¿nos puede dar su mensaje final, por favor? Sí, hago un llamado y un agradecimiento a su persona y un llamado al público en general a que realmente hagamos un espacio de reflexión sobre esta situación de enfermedad que estamos viviendo. Creo que no vamos a tener una nueva normalidad, eso me queda claro. Creo que tenemos que aprender a vivir y a convivir con este padecimiento, y lo que es claro es que nos hace falta mucha difusión de temas de bioética. Tenemos que encontrar la línea directa para mejorar y rescatar nuestro humanismo asistencial y de esta manera mejorar esta fractura de la relación médico-paciente. Doctor, es increíble, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles a todos que se hayan conectado, como siempre, todos los días a las 8 de la noche. El día de mañana, de recuerdo, tenemos al maestro Eduardo Farías, nos hablará de la dignidad humana y la actual pandemia en el ámbito de la atención a los seres vulnerables. Eso lo tendremos el día de mañana y como siempre, nos vemos aquí de lunes a viernes a las 8 de la noche. Ya estamos preparando algunas novedades interesantes.
lo verán a partir de las próximas semanas. Vamos a hacer esto todavía mucho más dinámico. Nos vemos mañana de entrada a las 8 de la noche. Doctor Oloz, nuevamente gracias. Doctora Hilda Romero, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta mañana a las 8. Hasta mañana.